Muchas gracias. Muy buenos días a todos, señores, señoras de la prensa. Hoy el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Savioli, está concluyendo una misión en el país, el cual comenzó el pasado 24 de abril. Los relatores especiales son expertos independientes de la ONU y forman parte de los procedimientos especiales nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar e informar sobre la situación de un determinado país o sobre un tema de derechos humanos. El mandato otorgado por la Asamblea General de Naciones Unidas al señor Savioli incluye la recopilación de información sobre la situación en los países, prestar asistencia técnica y asesoramiento, identificar, intercambiar y promover buenas prácticas y formular recomendaciones sobre medidas judiciales y no judiciales que garantizan la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. El señor Fabián Savioli asumió sus funciones como relator el 1 de mayo del año pasado. Ha sido miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual presidió en el periodo de 2015 a 2016, y ahora, después de poco más de una semana en El Salvador, ofrecerá a ustedes declaraciones preliminares sobre sus observaciones e impresiones de su visita al país. Le dejo entonces con él y agradezco su atención a esta convocatoria. Muchas gracias, señor coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en El Salvador. Muy buenos días a todos y todas. Antes que nada quiero desearle un feliz día a todas las personas trabajadoras de la prensa, que sé que hoy están conmemorando un día particular en ese sentido. Así que muchísimas gracias además por estar aquí. Quiero presentar las conclusiones de mi visita, conclusiones preliminares de mi visita aquí a El Salvador, que comenzó el 23 de abril y termina el día de hoy. Entre esos días llevé una visita oficial a este país y quiero agradecer al gobierno por haberme extendido la invitación para hacer esta visita, como también por la amplia y muy eficiente cooperación que he recibido de su parte en la preparación y la realización de la misma. Mi más sincero agradecimiento. También, por supuesto, a la Oficina Regional de Naciones Unidas del Alta Comisionada para los Derechos Humanos y al sistema de la coordinación residente aquí en Naciones Unidas. Me han facilitado mucho la tarea. El objetivo fue evaluar, luego de los acuerdos de paz, los avances, retrocesos y desafíos en materia de justicia transicional para formular recomendaciones como hoja de ruta que debe seguir el gobierno actual y el gobierno presente y el gobierno que continúa. Durante mi visita estuve en San Salvador, en el departamento de Morazán, La Paz y San Vicente. Me pude reunir con muchas personas funcionarias de Estado, víctimas, familiares de víctimas del conflicto armado, representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, eclesiásticas, representantes de agencias de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales y por supuesto también de la comunidad diplomática. Tuve la oportunidad de visitar distintos espacios de memoria, como el Monumento a la Memoria y la Verdad en el Parque Cuscatlán, el Monumento y Sitio de Memoria de la Masacre del Mozote, el Sitio de Memoria de la Masacre del Calabozo, el Memorial de las Víctimas de San Francisco Angulo, el Mausoleo de Monseñor Romero y a sitios de resguardo de archivos históricos del conflicto armado como Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado y su Centro de Documentación y Archivo Monseñor Rivera y Damas. Me reuní con el presidente actual de la República, señor Salvador Sánchez Serén, y el vicepresidente de la República electo, señor Félix Ulloa. También con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Justicia y Seguridad Pública, de Educación, de Salud Pública y Asistencia Social, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para los Defensas de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública,
la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, la Secretaría de Planificación, la Subsecretaría de Inclusión, la Comisión de Seguimiento de Sentencias del Mozote, el Programa Nacional de Reparaciones y Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Como pueden ver, he tenido una amplia cantidad de reuniones y presentaré mi informe detallado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con mis conclusiones y recomendaciones. Las que presento hoy aquí son observaciones preliminares. Quiero compartir con ustedes mis impresiones generales. Como ustedes saben, los acuerdos de paz de Chapultepec pusieron fin al conflicto armado que azotó el país entre 1980 y 1992. 27 años después, todavía se puede apreciar, lo pude hacer personalmente, el dolor y el impacto que los eventos durante esos años dejaron en la población salvadoreña hasta hoy. Si bien los acuerdos de paz dieron lugar a una serie de reformas institucionales positivas, hoy se perciben los efectos de la implementación incompleta del diseño de justicia transicional estipulado en esos acuerdos. A comienzo de la transición salvadoreña, el Estado, con el apoyo de la comunidad internacional, dio pasos importantes. En el año 93, la Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, publicó un informe documentando los casos de más de 75.000 personas que fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas durante el conflicto armado y recomendó que los responsables sean llevados ante la justicia. Las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la incipiente persecución penal de algunas de las violaciones ocurridas en el conflicto armado dieron esperanza a las millares de víctimas del conflicto. Se produjo un proceso de reforma orientado a fortalecer el marco legal e institucional y transformar los órganos políticos, judiciales y de seguridad. Sin embargo, la adopción de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en 1993 dio inicio a un mecanismo de impunidad que se extendió por más de 2 décadas, cuyos efectos se perciben hasta el día de hoy. Los dispositivos de impunidad fueron acompañados por un sistema institucionalizado y generalizado de negación y de olvido de las violaciones pasadas que afectaron profundamente el tejido social y el relato colectivo del pueblo salvadoreño. En este proceso, las víctimas de crímenes aberrantes del pasado fueron olvidadas, fueron invisibilizadas. En los últimos 10 años se adoptaron una serie de medidas legislativas, judiciales y de política pública que consiguieron reimpulsar el proceso de justicia transicional en El Salvador. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema es, sin duda alguna, uno de los avances más importantes. También la creación de la CONABúsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas durante el conflicto armado interno, el establecimiento del grupo de fiscales encargados de la investigación de los hechos del conflicto armado, la adopción de la política pública de investigación penal de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el conflicto armado, el pedido de disculpas público realizado por el expresidente de la República, la reapertura de algunos de los litigios frenados durante los años de impunidad y los avances judiciales en el caso de la masacre del Mozote. Otras medidas, sin embargo, me suscitan una gran preocupación. Entre ellas, el proyecto de ley de reconciliación nacional propuesto en la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa desde febrero de 2019. La lentitud que existe de parte de la Fiscalía General de la República en la investigación de violaciones de derechos humanos y derecho humanitario que fueron cometidas durante el conflicto armado, el obstáculo a los accesos de los archivos militares de los años del conflicto y la insuficiencia de los procesos de reparación y de memoria histórica. En gran medida, las lagunas y los retrasos de justicia transicional se deben a la falta de una política de Estado completa, coordinado en la materia. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer los avances y para instar al Estado salvadoreño, a la administración saliente
y a la administración entrante y a sus órganos y poderes a avanzar en los aspectos tendientes de la justicia transicional. Queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer. La búsqueda efectiva de la verdad sobre las violaciones pasadas, la búsqueda de las personas desaparecidas, la sanción a los responsables, las reparaciones a las víctimas, el debate intersectorial e intergeneracional sobre los hechos del pasado y el reconocimiento de una memoria histórica que sea común a toda la sociedad salvadoreña, que permitan recuperar la confianza en el Estado y sus instituciones, y también la confianza y la armonía entre los miembros de la sociedad. La violencia actual y el desgarro del tejido social que hoy sucede en El Salvador son ejemplos fehacientes de que la sociedad no se puede dirigir a un futuro de paz y progreso sin abordar las dificultades pasadas y aprender debidamente de los errores cometidos. Voy a presentar a continuación mis observaciones. En materia de verdad, búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. Sumado al trabajo de la Comisión de la Verdad en los últimos años, el Estado avanzó en la adopción de algunas medidas relativas al conocimiento de la verdad y la búsqueda de gran cantidad de personas desaparecidas, entre ellas niñas y niños. La Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado se estableció por un decreto presidencial en el año 2010 que fue cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las hermanitas Serrano Cruz. La Comisión Nacional de Búsqueda intenta investigar y determinar el paradero y situación de las niñas y niños que han sido desaparecidos y propiciar el encuentro con sus familias de origen. Hubo importantes éxitos en este sentido. Hasta diciembre de 2018 se registraron 319 casos y 92 casos resueltos. En septiembre de 2017, el presidente también estableció por decreto la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el conflicto armado, CONABúsqueda. Esa comisión tiene autonomía funcional, pero está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Su mandato es investigar, localizar, exhumar, identificar y restituir los restos óseos de las personas desaparecidas a manos del Estado durante el conflicto. La comisión tiene un equipo de trabajo conformado por investigadores y asistentes psicosociales que trabaja eficientemente, pero cuyo número es claramente insuficiente. Un pliego de contratación de personal adicional está pendiente de ser aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y espero que se haga pronto. Pese a su mandato, CONABúsqueda no cuenta con capacidades en técnica genética o en técnica forense. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, no tiene funcionarios certificados y personal suficiente para asistir de manera efectiva a esta tarea. Las organizaciones de víctimas han solicitado justamente que ambas comisiones sean formalizadas por medio de ley. Acompaño ese pedido, para dotarlas de sostenibilidad legal y recursos para su funcionamiento. En caso de que las personas desaparecidas sean halladas sin vida, sus restos tienen que ser identificados debidamente y, por supuesto, entregados dignamente a las familias para que realicen el proceso de duelo. Durante mi visita he recibido testimonios preocupantes acerca del rol que habrían cumplido las damas de la Cruz Roja, pertenecientes a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Salvadoreña, en lo que tiene que ver con el traslado y puesta en manos de familias ajenas de niños y niños apropiados durante el conflicto armado. Información sobre esas niñas y niños dados en adopción y su lugar de traslado estaría en manos de dicha asociación o de quienes estuvieron en los hechos y podría ayudar a restablecer su paradero. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones de la sociedad civil, las familias no han podido tener acceso a esta valiosa información. Recolección de testimonios e investigación forense. Algunas víctimas y familiares han dado testimonio en el contexto de las querellas iniciadas, pero no hay un registro sistematizado de recolección de testimonios de víctimas. No solo a los efectos de la investigación y persecución penal, sino también para preservar la memoria histórica de los hechos ocurridos y asistir en la búsqueda de las personas desaparecidas.
La inexistencia de un Banco Nacional de Datos Genéticos y un equipo certificado en antropología y genética forense dificultan, por cierto, el trabajo de búsqueda y la investigación penal. Es importante, es muy importante, que las autoridades nacionales se aboquen a estas tareas. A su vez, los estados y agencias que brindan cooperación internacional pueden cumplir un rol valioso, prestando colaboración y capacitación técnica en el desarrollo de estas actividades que son de alta complejidad. He recibido información de que la Asamblea Legislativa está trabajando en un proyecto de ley para la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos y otro proyecto en la capacitación y certificación de los miembros del Instituto de Medicina Legal. De concretarse, por supuesto, ambas medidas serán valiosas. Un obstáculo efectivo en la búsqueda de la verdad está dado por la imposibilidad de acceder a los archivos militares del período del conflicto armado. Pese a las solicitudes del Instituto de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General de la República, el juzgado que lleva a cargo el caso del Mozote y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Defensa se ha negado a entregar los archivos aduciendo excusas que no son creíbles. Entre ellas, la inexistencia de los mismos o que han sido destruidos, a pesar de que las leyes de la época obligaban a documentar las acciones militares durante la guerra y a pesar de los testimonios de militares de alto rango en procesos judiciales en los que afirman efectivamente lo contrario, es decir, que esos archivos existen. El Instituto de Acceso a la Información Pública le ordenó al Ministerio de Defensa la reconstrucción y entrega de esa información, pero el Ministerio no solo no cumplió, sino que impugnó ese pedido ante la Sala en lo contencioso administrativo de la Corte Suprema. El Gobierno anunció la futura creación de una comisión revisora de archivos militares y compuesta por representantes del Poder Ejecutivo, incluido el Ministerio de Defensa y uno de la sociedad civil. No tengo mayores datos respecto del alcance de mandato que va a tener esta comisión y si tendrá facultades de acceso restricto a los archivos, pero esto es imprescindible. También he recibido información sobre las dificultades de acceso a los archivos del informe de la Comisión de la Verdad de 1993. De las 3 copias que deberían existir, solo he constatado que existe una en la Secretaría General de Naciones Unidas y cuestiones vinculadas a la confidencialidad de los testimonios allí registrados y la necesidad de digitalizar y copiar esos archivos presentan por el momento una dificultad en el acceso. En materia de justicia, me quiero referir a la Comisión Ad Hoc y la Ley de Reconciliación Nacional que tramita ante la Asamblea Legislativa. En 2017, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa estableció una comisión ad hoc para estudiar las implicaciones de la sentencia que invalidó la Ley de Amnistía General. Desde un principio, con justicia, esa comisión fue criticada fuertemente por varios motivos. Primero, el mandato. Es ilógico que la comisión pueda interpretar las implicaciones de la sentencia. El Poder Legislativo no interpreta sentencias, las cumple. No debe ser una prerrogativa del Poder Legislativo la interpretación de sentencias. En segundo lugar, la composición. 4 de los integrantes de esta comisión presentan un clarísimo conflicto de intereses, al haber sido protagonistas del conflicto armado. Y 2 de esos 4 están mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad. Como ustedes pueden comprender, ningún resultado del trabajo de esa comisión puede tener un buen efecto partiendo de esta base. Además, el método de trabajo no ha tenido, a mi juicio, suficiente transparencia, especialmente lo que tiene que ver con la falta de participación efectiva, más allá de lo formal, de lo cosmético, de las víctimas y de las organizaciones sociales. La voz de las víctimas debe ser privilegiada por sobre la voz de los actores del conflicto. En febrero de 2019, el presidente de esta comisión ad hoc presentó una propuesta para ser discutido en esta comisión, una propuesta de ley de reconciliación nacional, que aunque enuncia dejar fuera de la amnistía a los crímenes de lesa humanidad y de guerra que fueron cometidos, contiene disposiciones que en la práctica derivan en una amnistía de facto. A esa conclusión he llegado luego de leer ese borrador de proyecto. A saber, la aplicación de la prescripción para crímenes que son imprescriptibles, plazos que restringen las investigaciones penales
eliminación de la pena de encarcelamiento, otorgamiento de beneficios de reducción de pena sin establecer condicionamientos como por ejemplo el reconocimiento de la responsabilidad, la colaboración con las investigaciones y el suministro de la verdad. Es muy difícil sostener que eso no es una amnistía. El proyecto fue objetado por fuertes críticas, incluso de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, críticas que, por cierto, hago mías. Y esas críticas se basan en violar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Sala de lo Constitucional y violar el derecho internacional de los derechos humanos vigente. Expreso seria preocupación ante el intento de instaurar la posibilidad de una amnistía de facto y de eliminación en la ejecución de la pena por serias violaciones a los derechos humanos, al derecho humanitario y por la comisión de crímenes contra la humanidad. Quisiera recordar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe recurrir a figuras tales como la amnistía o medidas que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria para los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y recuerdo que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede producir una forma de impunidad, como la misma Corte Interamericana lo ha señalado en jurisprudencia constante. A 27 años de terminado el conflicto armado, no se comprenden las razones por las cuales mecanismos de impunidad como los propuestos en este proyecto puedan ser considerados como legítimos, ni siquiera que puedan ser considerados como necesarios. Tampoco son legales. La condena y efectiva sanción de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño. Lo es para con las víctimas, lo es para con la sociedad. Y esa obligación no se puede omitir a través de decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, que colocaría nuevamente al Estado en ilicitud y en responsabilidad internacional. En materia de investigación y persecución penal, luego de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, se abrieron diversas causas penales, derivadas en su mayoría de quejas presentadas por las víctimas. Casos emblemáticos como la masacre del Calabozo, lugar en el que estuve presente. Las ejecuciones de los jesuitas, lugar también en el que estuve presente. Y la ejecución del arzobispo Romero, he visitado también su mausoleo, fueron reabiertos sin registrar mayor avance procesal. En el caso de la masacre del Mozote, que cuenta con sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se registraron algunos avances procesales y elevación a juicio. Sin embargo, funcionarios del sistema interamericano indicaron en agosto del año pasado que el Estado no asignó suficientes recursos a la investigación penal del caso en manos del juez segundo de instrucción San Francisco Botera, don Jorge Guzmán Urquilla. En respuesta a esto, la Corte Suprema tomó la decisión correcta, a mi juicio, de que el juzgado, que antes era mixto, limite su competencia al ámbito penal. Para dar respuesta al creciente número de demandas tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la Oficina del Fiscal General de la República nombró un equipo de 4 fiscales para que investiguen las violaciones en el conflicto armado, que cuenta con el apoyo de 6 investigadores de la policía. Emitió, además, una política de investigación penal de crímenes de lesa humanidad y de guerra que fueron cometidos en el marco del conflicto armado, que fue elaborada con el apoyo de la Oficina Regional de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la participación activa de integrantes de la sociedad civil. Esa es una buena práctica. A pesar de estos esfuerzos, se registra una demora importante en las investigaciones de los casos de violaciones durante el conflicto armado. Según la información recibida de la sociedad civil, de 148 casos registrados, en 102 de ellos no se ha realizado ninguna investigación, en 46 se practicó alguna investigación y 17 se abrieron solo para autorizar exhumaciones. Ninguno de los casos fue judicializado, 8 de ellos se encuentran en tribunales penales y 12 ante la Sala de lo Constitucional. Según información recibida de la Procuraduría General de la República, se encuentran 16 expedientes judicializados, requerimientos en varios casos y una orden de captura. Evidentemente, la información contrastada muestra que en todos casos el esfuerzo aún no es suficiente, teniendo en cuenta la magnitud de los hechos a los que hay que enfrentar.
Resulta crucial entonces ampliar la capacidad y personal del grupo a cargo de los casos del conflicto armado. En mi visita he recibido numerosos testimonios según los cuales, durante la recepción de denuncias de violaciones a los derechos humanos, los fiscales de la Fiscalía General de la República me han informado que solicitan a los querellantes proporcionar pruebas o testigos del caso. En discusiones con la Fiscalía me han dicho de que la intención de los fiscales no es revestir la carga de la prueba, depositándola en los querellantes, obviamente, sino de recabar información para la investigación. Pero por algún motivo, las personas que hacen las denuncias se quedan con la sensación de que les piden a ellos que muestren y que prueben los hechos. La Fiscalía me ha asegurado que se tomarán las precauciones necesarias para evitar malos entendidos y situaciones similares en el futuro. De las entrevistas que mantuve también se constató la carencia de asistencia psicosocial a quienes prestan testimonio en actos que son generalmente traumáticos y que implican revivir los hechos sufridos. Las víctimas han manifestado que son llamadas a revivir testimonios, lo cual implica un desaprovechamiento de pruebas que ya fueron obtenidas y, por supuesto, una revictimización. Se encuentran dificultades en el proceso de documentación de todas las violaciones relatadas por los sobrevivientes. Escuché con mucho dolor y con estupor de mi parte cómo numerosos crímenes y masacres continúan hasta el día de hoy sin ser mapeados, sin ser registrados, sin ser documentados, a pesar de la información que son proporcionadas por las víctimas y numerosos testimonios, testigos, sobrevivientes, testimonios que aún no fueron recabados. También recibí relatos recurrentes que dan cuenta de la práctica generalizada de violaciones sexuales y otros hechos de violencia sexual contra mujeres y contra niñas, cometidas por los perpetradores de las masacres, como fenómeno aún invisibilizado. Esos hechos no pueden quedar impunes de ninguna manera. Desde un punto de vista procedimental, he recibido expresiones de preocupación por la falta de armonización en la aplicación de los códigos procesales penales del 74, que tiene un sistema inquisitivo, y los nuevos del 98 y 2013, que establecen un sistema acusatorio. Espero que se aclaren los problemas procesales que pueda haber y que la Corte Suprema establezca directrices claras al efecto. Expreso gran preocupación por el estancamiento en materia de investigación y persecución penal, el cual contraviene las obligaciones impuestas al Estado salvadoreño en la sentencia de 2016 y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que deja a las víctimas sin acceso a la justicia por violaciones que han sufrido hace más de 27 años. En mis reuniones con víctimas, muchas repitieron el mismo pedido. Nosotros no queremos venganza. Nosotros queremos justicia, dicen las víctimas. Queremos justicia y que los responsables vayan a prisión por los crímenes atroces que cometieron, como van a prisión las personas que cometen cualquier delito. Es muy razonable el pedido de las víctimas, me parece. Esta es una de las materias pendientes para cada una de las decenas de miles de víctimas del conflicto armado, y esto no puede seguir así. En materia de reparaciones, el gobierno avanzó en casos que cuentan con sentencias de la Corte Interamericana, como el caso del Mozote, aunque las mismas continúan incompletas, sobre todo en pueblos de Morazán, aledaños al Mozote. Estuve allí también. El Estado impulsó por iniciativa propia la creación del programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno. Este registro crea un registro de víctimas, establece una serie de medidas en ámbitos de salud, educación, memoria histórica, que incluyen una pensión compensatoria. Ese ha sido un paso importante, hay que reconocerlo. Pero los alcances de ese programa son limitados y son insuficientes. Hasta la fecha, solo 5.000 víctimas fueron registradas en el programa, lo cual, si lo contrastamos con el número de víctimas, nos damos cuenta de que es insuficiente. Las organizaciones de la sociedad civil han criticado obstáculos burocráticos,
para poder acceder efectivamente al programa. La indemnización monetaria está sujeta a disponibilidad de fondos y se limita a cantidades que son exiguas, las cuales son inferiores que las que reciben los veteranos de guerra. Y esto indica que no es un problema de presupuesto. Asimismo, no hubo un proceso de difusión del programa a fin de darlo a conocer a todas aquellas víctimas interesadas en registrarse. El censo de víctimas aún no se realizó de forma sistematizada y fue variando en función de la exposición de las víctimas a la limitada información disponible sobre el programa. Ambos elementos influyeron en el ínfimo número de registros en proporción al número actual de víctimas. Los mecanismos de reparación no incluyen acceso universal de víctimas y sus descendientes a la salud, incluida la salud sexual, mental, social, por fuera de los brindados en general a la comunidad. El acceso a los servicios de salud para víctimas de tamaña magnitud implica la necesidad de un tratamiento específico y diferenciado. Queda muy pendiente el diseño y puesta en práctica de una política de reparación integral a las víctimas que satisfaga los estándares internacionales vigentes. En materia de reparación simbólica, en el año 2012 el gobierno pidió disculpas públicas en nombre del Estado en cumplimiento de los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ningún oficial de las Fuerzas Armadas ha pedido disculpas en nombre de la institución militar. En materia de memoria histórica, la Comisión de la Verdad hizo recomendaciones específicas, entre ellas la de establecer un Día Nacional para conmemorar a las víctimas del conflicto. Tuve la oportunidad de visitar varios sitios de memoria histórica. Si bien algunos de ellos fueron erigidos por el Estado, otros, como el Parque de la Memoria y la Verdad, el Monumento de la Memoria y la Verdad que está en Parque Cuscatlán, fueron erigidos exclusivamente por organizaciones de víctimas sin apoyo. Yo muestro mi satisfacción del establecimiento de las autoridades de la Alcaldía de San Salvador de un corredor que facilita el acceso a ese sitio, pero he constatado con preocupación la falta de mantenimiento y el deterioro que tiene actualmente ese monumento, lo cual refleja el estado actual de situación general de los sitios de memoria. Desde hace más de 15 años, las organizaciones de búsqueda de víctimas de desapariciones han solicitado que se declare el 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en consonancia con el Día Internacional establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas. Dicho pedido fue suscrito por la Procuraduría de Derechos Humanos en agosto del 2017. Si bien no se han registrado avances hasta la fecha, he recibido información de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa estaría trabajando un anteproyecto en esa dirección, que ojalá se concrete. En mi visita he recibido con preocupación, con profunda preocupación, información sobre las numerosas conmemoraciones y homenajes a altos mandos militares que lucharon en el conflicto armado y se les ha sindicado como participantes en hechos aberrantes, como masacres. Entre ellos, el coronel Domingo Monterrosa, que fue identificado por la Comisión de la Verdad como responsable de la masacre del Mozote. Esos actos se dieron incluso en contra de las órdenes explícitas del expresidente de la República, el señor Funes. Asimismo, sus nombres se erigen en batallones militares y en atrios o monumentos conmemorativos al interior de los mismos. En el camino al monumento y sitio de memoria de la masacre del Mozote, cuando yo me desplazaba hacia allí, pude constatar estupefacto que la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel lleva el nombre de Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios. ¿Y saben qué? Me imaginaba qué deben sentir las víctimas cada vez que pasan por allí. Considero esos hechos inaceptables en un Estado que condena seriamente las violaciones a los derechos humanos. Ese hecho significa una revictimización de las familias y de los sobrevivientes de los hechos. En mis reuniones con víctimas insistieron en la importancia de mantener la memoria histórica, documentando y compilando los testimonios de todas esas víctimas. Miles de ellas se están muriendo, sin haber sido escuchadas, sin haber podido contar su verdad. Se llevan el dolor a la tumba, sin poder transmitirla
esa verdad a generaciones futuras y a las generaciones actuales. El Estado puede y debe hacer mucho más al respecto, con asistencia de la cooperación internacional, si esto es necesario. Esto es importante para las víctimas, pero también para toda la sociedad. Una joven, hija de un sobreviviente de la masacre del Mozote, no, fue en San Francisco Angulo. Señor relator, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Creo que fue la frase más sabia que escuché en toda la visita que he tenido en estos 10 días. Qué sabiduría la de esa muchacha y cuánto debería el pueblo de El Salvador escuchar esa advertencia. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En materia de garantías de no repetición, precisamente, la reforma de las Fuerzas Armadas, ocurrida como consecuencia de los acuerdos de paz, incluyó la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Una depuración de miembros tuvo lugar en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Comisión Ad hoc. Sin embargo, me preocupa examinar la estructura y funcionamiento actual de las Fuerzas Armadas. Me preocupa que desde entonces el cargo de ministro de Defensa sea ocupado por un miembro de las Fuerzas Armadas en lugar de personal civil, así como la activación hace unos años del rol de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. He recibido información de que hay capacitación para los distintos estamentos militares en materia de derechos humanos, y esto es un paso valioso. Sin embargo, parece ser inexistente la capacitación sobre la memoria histórica de las violaciones cometidas durante el conflicto armado interno para las Fuerzas Armadas. Los actos de desafío institucional relativos al acceso a los archivos militares y los honores otorgados a los perpetradores ponen seriamente en duda la subordinación del poder militar al poder civil y no deberían tener lugar en un Estado democrático. La reforma de la policía, luego de la firma de los acuerdos de paz, supuso la creación de una nueva Policía Nacional Civil. La reforma incluyó una nueva política de seguridad fundada en el servicio ciudadano y en valores democráticos y de derechos humanos. Pero a pesar de estos esfuerzos, la policía se ha visto involucrada más recientemente en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, como consta en el informe de mi colega, la relatora especial de Naciones Unidas, Agnes Kalamard, que ya ha sido presentado aquí. Si bien hay formación y capacitación de derechos humanos a las fuerzas de seguridad, ello evidentemente no se refleja en el accionar cotidiano de la misma. Sobre el rol de la policía en las investigaciones criminales en casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado, recibí información preocupante acerca de la insuficiencia de recursos humanos y financieros dedicados a esta tarea y la insuficiente capacitación de efectivos policiales en ciencia forense y en atención a las víctimas. Me preocupa la insuficiente coordinación entre la Fiscalía y la Policía en la materia. El gobierno me informó sobre el proyecto de creación de un instituto de genética forense. Durante los años de impunidad, el poder político de este país afirmó reiteradamente que la ley de amnistía era un requisito para la paz y la reconciliación nacional. Esto dio lugar a una cultura de impunidad, y de silencio que permeó al conjunto de la sociedad y socavó la lucha de las víctimas. Generaciones enteras de salvadoreños y salvadoreñas se criaron y formaron en una cultura que niega el sufrimiento de las víctimas y la necesidad de hacer justicia por las violaciones pasadas. Como resultado, la sociedad no ha podido catalizar y superar el horror de aquella violencia. La violencia que hoy vuelve a afectarla. La sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía implicó una ruptura en los relatos de impunidad, pero ese avance no fue replicado por otros sectores de la sociedad salvadoreña, incluidos los medios de comunicación, y facciones del poder político. Reconozco, sin embargo, el esfuerzo de difusión y rescate de la memoria en el programa Memoria Viva,
de la televisión nacional. Es imperativo que todos los sectores con influencia social asuman su responsabilidad en materia de difusión de la verdad y memoria histórica por las violaciones sufridas durante el conflicto armado. No puedo dejar de subrayar el rol del sistema educativo en esta materia. Si bien hay programas, es necesario reforzarlos y actualizarlos, ya que la falta de conocimiento y debate en la juventud dan muestra de lo que aún resta por hacer. Desde 2017, la Universidad de El Salvador, a pedido del Ministerio de Educación, ha facilitado el ingreso a un número importante de familiares víctimas del mozote a carreras universitarias. Esta es una buena práctica. En materia de cooperación con el Sistema Regional e Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha dictado sentencias sobre el conflicto armado, entre ellas en los casos del mozote y el de las hermanas Serrano Cruz. Si bien el gobierno adoptó algunas medidas en materia de reparación y búsqueda de personas desaparecidas, muchos otros compromisos quedan pendientes, en particular en lo relativo a la investigación y persecución penal y el encuentro de las personas desaparecidas. En los últimos años, el Estado salvadoreño ha establecido una relación abierta y fructífera con el sistema de Naciones Unidas en general en materia de derechos humanos. También avanzó porque ratificó algunos instrumentos como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Faltan ratificar algunos instrumentos y sería importante dar ese paso. Las convenciones de Naciones Unidas e Interamericana en materia de desaparición forzada, el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y el protocolo facultativo a la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, y por supuesto, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Quisiera hacer una observación final. Durante mi paso por el país, he visitado los sitios de memoria de las masacres del Mozote, El Calabozo y San Francisco Angulo, y me he entrevistado con sus víctimas, con sus sobrevivientes, así como con muchas otras víctimas del conflicto armado. Sus testimonios dieron cuenta de barbaries inimaginables. Duele escucharlas. Duele escucharlas. Me imagino lo que habrá sido vivirlas. Duele escuchar esas barbaries perpetradas contra niños, contra niñas, contra mujeres, contra ancianos, contra ancianitas. Ese dolor no es del pasado. Ese dolor sigue presente como el primer día. Y si alguien tiene dudas, que vaya allí y vea como vi yo. Yo no pude dormir después de ver ese dolor. Las víctimas quedaron en el desamparo de las instituciones del Estado durante décadas. Las víctimas pasaron más de 3 décadas sin asistencia psicosocial que les permita trabajar el trauma vivido, sin recibir, en la mayoría de los casos, reparaciones individuales o reparaciones colectivas que les permita rehacer mínimamente su vida. No tuvieron acceso a los servicios sociales básicos, como salud, como educación. Se encontraron en una terrible orfandad. Si hubiesen tenido ese acceso, se habrían podido forjar un futuro, al menos, un poquito mejor, un poquito menos doloroso. No se sintieron escuchadas, no se sienten reconocidas. No han tenido acceso a la verdad sobre los responsables de los crímenes que padecieron. No tienen memoria histórica. No tienen justicia. Las violaciones que sufrieron son inaceptables. El desamparo en el que se encuentran más de 30 años después también lo es. Yo reconozco los pasos dados en el último decenio en materia de justicia transicional. Pero queda muchísimo más por hacer. Muchísimo. Y eso debe hacerse ya. No podemos esperar más. Bastante han esperado las víctimas. Bastante pacientes han sido.
Y no solo las víctimas están esperando. Cualquier persona de bien está esperando esto. Es imposible no conmoverse. Es imposible que ustedes no se conmuevan por esto. Es imposible que quienes nos siguen en los medios de comunicación no se conmuevan por esto. Yo estoy seguro que todas las personas de bien se conmueven por esto. Esto no es un problema ideológico. Las víctimas quieren justicia. Las víctimas necesitan justicia y es momento de dárselo. La comunidad internacional y la sociedad salvadoreña también están esperando eso. Mi documento finaliza con recomendaciones en un número de 41, que son dirigidas al Estado en los diversos poderes y también a la comunidad internacional. Esas recomendaciones van en dirección con cumplir los compromisos en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Van también en hacer cesar el dolor. He pedido que se quite el nombre del coronel Monterrosa. No se le puede rendir honores a alguien que es responsable de una masacre. ¿Qué clase de valores son esos? He pedido que se avance en la búsqueda de justicia. He pedido que se establezca una memoria. He pedido que se logre dar con las personas desaparecidas y que la Comisión Nacional de Búsqueda se amplíe, no solo para víctimas de desapariciones cometidas por los responsables del Estado, sino también para las víctimas de desapariciones de hechos perpetrados por la guerrilla. He pedido avanzar en esta materia. Es imprescindible, es indispensable. La comunidad internacional va a mirar a El Salvador y en mí van a tener una persona aliada, porque me considero un amigo de este país. Yo no estoy aquí para señalar a nadie con el dedo. Estoy aquí porque estoy convencido, y lo sé por experiencia de mi propio país, de que si no se abordan seriamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, no hay futuro en paz posible. Les agradezco muchísimo la atención que me han dispensado y quedo abierto a las preguntas que quieran formular. Muchísimas gracias.